Hola amigos y bienvenidos a una clase más de Ciencia y Biblia. El día de hoy estamos estudiando el evolucionismo y el darwinismo en su real contexto histórico. Resulta pues que no necesariamente todos conocen en qué contexto se desarrolló esto. En esta clase lo vamos a tocar, vamos a ver algunas implicancias que hubo a partir de la historia del medioevo y cómo influenció para que lleguemos justamente a hablar de la ciencia en su sentido más explícito de la palabra. Muy bien, avancemos entonces con este tema que estoy seguro va a ser de mucho interés para ustedes. Y voy a introducir esta primera parte que viene a ser la historia del evolucionismo, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de la historia del evolucionismo en sí? Hemos hablado en anteriores clases un poco acerca de la ciencia, hemos visto también la relación que existe con la Biblia, pero obviamente no hemos llegado a conclusiones mayores, simplemente hemos visto que la ciencia tiene su lugar y que la Biblia también lo tiene. Y en ningún momento la Biblia pues invita al ser humano a que no haga uso de su razonamiento, de su lógica, para poder llegar a conocer una verdad más profunda que la que se encuentra en la Biblia, ¿no? A esto lo llamaríamos ciencia, obviamente, y pues la ciencia se ha distanciado de la religión en los últimos años, no necesariamente porque haya querido, sino porque hubieron contextos que marcaron mucho la historia, por lo cual la ciencia también se desarrolla y nace. Habíamos mencionado que la relación entre el hombre y la ciencia proviene pues desde el origen del hombre. Siempre él ha tratado de entender su mundo y ha tratado de controlarlo, pero si nosotros avanzamos en la historia vamos a llegar hacia la Edad Media. Y pues hay muchos historiadores que categorizan la Edad Media desde el año 300, perdón, desde el siglo III, otros lo categorizan desde el siglo IV. Yo prefiero mencionar que la Edad Media empieza prácticamente en el año 476 y va desde el año 476 hasta el año 1492, porque en el año 476 ocurre un acto importante. Este acto importante es que Justiniano pues hace que la religión católica que existía en ese momento como tal, pues sea la religión oficial del imperio. Y en 1492 vamos a ver que se pasa a una nueva etapa o termina prácticamente esta etapa y la humanidad inicia una nueva. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, pues debemos de por lo menos tocar cuatro características acerca de esto que yo quisiera que ustedes también tengan claro, ¿ok? O cuatro rasgos, vamos a llamarlo. Primero vamos a caracterizar un poquito la Edad Media, después vamos a ver cómo se relacionaba o cómo entendían las personas en la Edad Media el conocimiento. También hablaremos un poquito del método que se utilizaba y los científicos que existían, ¿ok? Muy bien, ¿qué podríamos decir en relación a la característica de este tiempo, desde el 476 hasta 1492? Pues he preparado un video que lo tengo listo para que ustedes puedan verlo ahora y me gustaría que me acompañen para poder llegar a conclusiones luego de verlo, porque vamos a ubicarnos en la Edad Media en sí. Permítame, por favor.
los senderos y caminos sin descanso con mis propios pies. Adelante y atrás, arriba y abajo, izquierda y derecha durante más de 100 años. Pero jamás había tenido el placer de contemplar una multitud con chicas tan hermosas. Solo aquí, en vuestro maravilloso Raf Duenda. Y además aquí me siento a gusto porque en vuestro pueblo pongo mis mejores huevos. Noble audiencia, desde huesos rotos a dientes que se pudren hasta la mandíbula o a inútiles muñones. Desde pústulas en el trasero a fluidos espesos y negros en los pulmones. No importa qué enfermedad haya invocado el demonio para asolarnos a los pobres cristianos. Yo, y solo yo, tengo la cura. Yo y solo yo tengo la cura. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Ese par es mío! ¡Subid! ¡Volved! ¡Vamos! ¡Ese par es mío! Haré el tratamiento dentro. Dios nuestro Señor, ten piedad de nosotros, tus hijos más pobres. Evita que mi encantador Rob crea que puede pelearse con niños mayores que él. No permitas que Samuel se meta el dedo en la nariz para sacarse mocos cuando está a la mesa. Y haz que mi pequeña Anne espere a que haya acabado la oración para introducirse migas de pan en su boquita glotona. Amén. Amén. ¿Mamá? No es nada. ¿Mamá? ¿Mamá? Dios, te pido que no me duela más. ¡Mi madre necesita ayuda! ¡Largo! ¡No estoy! ¡Por favor, Barber! ¡Al diablo! ¡Largo! ¿Qué más me da a mí que otra puta agonice en este estercolero asqueroso? Vete a casa y vuelve mañana si aún no ha muerto. ¡Largo de mi carromato! Yo limpio este corazón pecador con el óleo sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Corra! Mamá, el barbero te curará. Rob. Sí, ya está él. Es que es tarde. Para mí. Solo hay una cura para el mal que aqueja a esta mujer, la gracia de Dios. Cualquier otra cosa sería brujería. Amén, padre. Me ha quitado las palabras de la boca. ¡No se vaya, por favor! ¿Hay alguien aquí que ponga en duda la autoridad de la Santa Iglesia? Padre, yo no. Dios santo nuestro Señor, ten piedad de estos 3 niños. Devuélvenos a mamá. La necesitamos más que tú. Por favor, Señor. Por favor, Dios. Cuanto antes lo decidáis, mejor para todos. Pensad en el bien que podéis hacer. El Señor os premiará. Puedo con todos. Los utensilios serán para quien se quede a la niña. Podemos llevarnos a los 2 pequeños. Dormirán en el establo. Si os lleváis a 2, ¿por qué no al tercero? Ese ya es muy mayor y debe de tragar lo suyo. No llores, Samuel. Mamá siempre estará con nosotras. ¡Andando! ¡Venga! ¡Venga!
Me llevo esto por el penique que vale el óleo santo. ¿Y yo dónde voy? Reza para que Dios te guíe. Muy bien, lo que hemos podido ver en este video es algo que caracterizó mucho a la Edad Media. Y pues lo que más podríamos decir que caracteriza a esta época es que durante este periodo la ciencia no tuvo un avance significativo en ningún aspecto y disciplina. En la religión, debido a que era usada para oprimir y muchas veces era utilizada para perseguir. Tampoco había avances en salud debido a que no existían los médicos. Ustedes lo pudieron ver en el video. Si había una persona que conocía algo en relación a temas de salud, eran o bien los sacerdotes que estaban en los pueblos, o también eran charlatanes que decían saber o conocer algún tema, ¿no? Y los pocos que entendían esto eran considerados también brujos, así que no había mucha forma de poder llevar adelante un desarrollo científico de la medicina, y la tecnología, pues muy pocos habían hecho innovaciones tecnológicas hasta este momento. Eso en relación a la característica principal del entorno. Ahora, si nosotros hablamos del conocimiento, podríamos decir pues que el conocimiento estaba restringido para la realeza y el clero. En muchas partes existieron tres clases sociales que eran la realeza o nobleza, el clero, ¿okay?, vinculado netamente a la religión, y el pueblo. De las tres, las dos más privilegiadas eran la nobleza y el clero. El pueblo no era tan privilegiado, ustedes podían verlo, habían muy pocas condiciones de higiene, muy bajo conocimiento en relación al tema de alimentación, cuidado propio, y eso hacía que de una o de otra manera, pues las personas que podrían aprender lo hacían formando cualquiera de los dos grupos que hemos mencionado, o bien de la realeza, que prácticamente era imposible que llegues a ser parte de la realeza, a menos que hayas sido un bastardo de algún rey, pues que llegas a la realeza como por golpe de suerte, por así decirlo, o podría ser parte del clero, y ser parte del clero era tal vez la forma más común para poder acceder al conocimiento en aquella época. Incluso hay evidencias históricas que muestran que algunas mujeres, con su intención, su deseo de poder saber, fueron incluidas o llegaron a ser parte del clero, pero ellas nunca mostraron su identidad como mujer, siempre se hicieron pasar por un varón porque tenían deseo de conocer, pero nunca pudieron hacerlo porque las escuelas no estaban abiertas para las mujeres. Si había escuelas o colegios o algún tipo de instrucción, era solamente para los varones y el clero en sí. Entonces eso nos deja como resultado que los teólogos eran las autoridades en temas científicos. El método utilizado era un método muy vinculado a la religión, muy vinculado al asunto de la Biblia, aunque debo decir también que hay registros históricos que indican que incluso los mismos teólogos de aquellas épocas no entendían muy bien lo que era la Biblia. O sea, el desconocimiento no era solamente científico, sino también era un desconocimiento en relación a la propia Biblia, porque muchos teólogos aquí no construían su teología, pues en lo que diríamos la Biblia. Ya después llegó Martín Lutero, quien hace volver a la Iglesia Católica la Biblia y toma la Biblia como la autoridad final de esta. Pero antes de, la teología estaba basada principalmente en lo que decían los sumos pontífices o los que estaban sentados en la silla de San Pedro, ¿ok? Entonces, no había mucha forma, pues, de entender la realidad de una manera científica, porque todo estaba entendido de una manera tradicional, no científico, orientado más a la Biblia. Los científicos de relevancia durante esta época, podemos resaltar a dos de los muchos que hubieron. Uno es Robert Grosseteste, que siendo obispo de Lincoln, pues también fue una figura importante del siglo XIII por su interés en el mundo natural. Claro que la ciencia que ellos entendían hasta ese entonces no es la ciencia que nosotros entendemos en la actualidad. Él escribió temas relacionados al sonido, astronomía, geometría y la óptica. Pues lo que ya hemos dicho en relación al tema de la educación ya se ve
gestionado aquí, ¿no? Y ya se ve como producto final aquí. Los grandes teólogos, dueños del conocimiento, y pues más que dueños del conocimiento, yo creo que entre la realeza y el clero, los que más apreciaron la educación fue el clero, porque la nobleza, al tener opulencia, al tener un estilo de vida muy, por así decirlo, exorbitante, de gastos lujosos, mientras el pueblo se moría de hambre, pues tenía otras prioridades que no era la educación. En cambio, los que iban al clero iban a veces por poder, pero más también por un tema educativo, ¿no? También consideramos aquí a Alberto Magno, que entre 1193 y 1280, pues fue considerado como doctor universal y fue famoso por su vasto conocimiento en defensa del favor de la ciencia y de la Biblia. Gracias a su trabajo se introdujo la ciencia griega, que se había gestado por allá, por el siglo III antes de Cristo, y también se introdujo la ciencia árabe, que era mucho más antigua que la ciencia griega, a las universidades medievales. Y ustedes pueden ver cómo es que el trabajo de teólogos llega a gestarse de manera más directa aquí. Muy bien, ¿qué más podríamos decir? Algunos historiadores mencionan que durante esta época hubo interrupción de avances científicos. ¿Y por qué? Porque la supremacía, en cierto sentido, lo tenía la nobleza, pero también lo tenía el Estado. Hemos hablado que Justiniano le otorgó poder político a la iglesia aproximadamente en el siglo V, y este poder la iglesia lo fue administrando de una manera que si había algo en contra de la interpretación propia de la iglesia, era considerado herejía, una brujería o algo contrario, ¿no? Contrario a al entendimiento de la religión como tal. Entonces, muy difícilmente la religión, el clero, iba a aceptar el avance científico, porque obviamente también no habían las posibilidades para que esto surja, ¿no? Las personas vivían en una condición prácticamente infrahumana, ¿no? Hay registros históricos que indican que muchas personas botaban el estiércol a la calle, ¿no? Porque no existía agua, desagüe, ni un sentido básico de higiene. Ahora, lo que más se resalta en esta época, obviamente, es la pérdida de genios. Y esto sí se lo resalta la Iglesia, se lo resalta la Iglesia Católica, porque en vez de contribuir para que se haga un avance de la ciencia y la tecnología, pues llega a ser un obstructor de estos avances. Y no solamente obstructor, sino que a causa de la forma tan, tan dura de vida en aquellos entonces, muy pocos sobrevivieron en las condiciones adecuadas, y pues por esa razón vamos a ver que no lograron sobrevivir, y Dios sabe cuántos genios se perdieron en esta época, ¿no? Que nunca conoceremos y tampoco nunca vamos a saber cuáles fueron sus avances, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que durante la Edad Media, pues no hubo un avance significativo prácticamente en nada, ¿no? Ahora, ¿por qué resaltamos esto? Porque la ciencia como tal se ha gestado casi hace 200 años atrás, ¿ok? Eh, no diríamos que la ciencia es tan antigua, en realidad la ciencia ya más específica, más desarrollada, viene a partir del año 1800, fines del año 1800, 1900 hace su introducción ya, y muchos de ustedes han nacido tal vez en 1900 o han nacido en el 2000, que prácticamente está muy cerca. Y miren, en 200 a 300 años de avances científicos, sin persecuciones, sin interpretaciones pues nómadas de que que una fiebre era causa de una posesión, que un mal era pues ya prácticamente algo que solamente se quedaba la gracia divina. Entonces, sin ese obstáculo, ustedes ahora en la actualidad, ¿qué tienen? Tienen Wi-Fi, tienen computadora, tienen celular, tienen internet, pueden volar, comunicarse desde cualquier parte del mundo. Hemos hecho un avance tremendo en ciencias médicas, conocemos mucho más el universo. Mira todo lo que en 200 a 300 años hemos logrado. ¿Qué hubiésemos logrado, pregunto yo, si es que nosotros hubiésemos iniciado el avance científico durante estos 1200 y tantos años como tal? Otra sería la historia, obviamente. Muy bien, después de esta Edad Media, ya empieza a gestarse una nueva época, porque entre el año 1500 a 1700 empiezan a aparecer personajes
cuestionan la realidad y cómo se ha construido la sociedad a partir de ella. Y empiezan a cuestionar principalmente 3 puntos. Primero, la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad y por qué la tiene? Segundo, la religión. ¿Por qué la religión tiene el lugar que tiene en el papel, en la historia que ha venido desarrollando? Y tercer lugar que se empieza a cuestionar es a Dios. Y se empieza también a observar que la naturaleza por sí sola empieza empieza a ser un papel mucho más importante que Dios. Nunca hemos visto a Dios, dicen los científicos, por lo tanto puede hacer que Dios no exista y la naturaleza sea la causa de todas las cosas que nosotros hemos visto, porque la naturaleza actúa, llueve, hace sol, pues germinan las plantas, se forman los océanos, hay todo un sistema acuático en las nubes para trasladar el agua a zonas pues, que nosotros ni siquiera imaginamos. Entonces, la naturaleza es más visible que Dios. Por lo tanto, empiezan a cuestionarse esto, ¿ok? Y empiezan a cuestionar teorías de esa época. Ahora, en relación al conocimiento, ¿qué sucedió entre 1500 y 1700? Pues el conocimiento empieza a reconstruirse a partir del trabajo de los llamados gigantes. ¿Quiénes eran estas personas? Eran hombres de gran intelecto, especialistas en todas las materias a las que había acceso hasta ese entonces, ¿no? Pero eran hombres que dominaban de todo un poco. No solamente dominaban teología, muchos eran físicos, matemáticos, conocían un poquito acerca de mecánica y pues eran los gigantes de aquellos momentos, ¿no? Empiezan a aparecer estos hombres de gran intelecto. Muy bien, el método. ¿Qué método se empieza a gestar entre el año 1500 a 1700? Se empieza a hacer uso del naturalismo, actualismo, es decir, se hace un mayor énfasis, o sea, un mayor énfasis a entender las cosas a partir de los 5 sentidos. Es decir, de todo lo que yo puedo tocar, ver, gustar, oler o palpar, ¿no? Aunque me falta ahí escuchar, si no me equivoco. Muy bien, empiezan a aparecer personas que dicen, bueno, necesitamos entender la realidad a partir de lo que obtenemos por nuestros sentidos, no necesariamente a partir de la mística de creer que hay alguien arriba del cielo que nos está constantemente viendo, ¿no? Miren cómo es que el método científico empieza a cambiar. Y este método que proviene de la observación de la naturaleza, de lo natural, por eso se llama naturalismo, también en algunos libros ustedes lo van a encontrar como actualismo. ¿Qué es el actualismo? Es la misma palabra, solamente que da énfasis al hecho de que la naturaleza o el conocimiento obtenido a través de la naturaleza está en constante actualización, el actualismo en cierto sentido. Muy bien. Estoy colocando ahí para ustedes algunos personajes importantes, entre los cuales están Galileo, ¿ok? Quien fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, que se relacionó con la revolución científica y mejoró el telescopio, hizo observaciones importantes en relación a la astronomía y la mejora del telescopio, obviamente, él lo mejoró mucho para poder hacer los avances que él hizo hasta ese entonces. Ahora, la historia de Galileo es muy interesante porque ustedes sabían que hasta ese momento, hasta ese entonces, se tenía pues la teoría de que la Tierra era el centro de todo el universo, que alrededor de la Tierra giraba el Sol, giraba Júpiter, bueno, giraban los planetas, giraban las estrellas, giraba todo. Galileo era una persona que amaba la iglesia y que en sus investigaciones, observaciones, él hizo ecuaciones matemáticas y se dio cuenta pues que la Tierra no era el centro del universo, sino que éramos uno de los tantos planetas y que el centro de nuestro sistema solar era el Sol. Eso es lo que Galileo hizo. Y bueno, a las conclusiones a las que llegó. Y él fue a presentar esta idea al clero, el clero no le gustó porque creía que estaba en una oposición acérrima en contra de la escritura, bueno, en contra de la teología más que en contra de la escritura, y pues ustedes van a ver que en ninguna parte de la Biblia se habla acerca de pues que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Esa era una forma que ellos habían entendido en ese momento. Pero Galileo presentó con muy buen corazón pues, su propuesta, pero no le gustó al clero, lo metieron a la cárcel, luego lo volvieron a sacar, le dijeron, Galileo, ¿qué es lo que tú opinas? Nuevamente, ahora que ya has chupado la cárcel. Bueno, dijo, mira, yo estoy contento con la interpretación de la iglesia, yo no tengo ningún problema.
Cuentan pues algunos historiadores que Galileo volvió después de que el clero le dio la libertad, volvió a su trabajo y algunos de sus alumnos le preguntaron, ¿no? ¿Es verdad que usted cree que la Tierra sigue siendo el centro del universo? Y él dijo, mira, es mejor que nosotros avancemos por nuestro lado sin que la iglesia se entere de nuestros avances, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que la iglesia siempre jugó un papel de obstrucción, ¿no? Y yo creo que en parte este papel de obstrucción se dio porque la iglesia tenía muy en la piel el hecho de la religión y trataba de explicar todo con eso. Si la religión nunca hubiese nunca hubiese sido una piedra de tropiezo para la ciencia, yo creo que incluso ahora hubiesen llegado a algunos acuerdos por allí, la religión sería respetada, pero pues la religión en su momento hizo algunas aberraciones, de las cuales el Papa Juan Pablo II salió a dar un perdón público de las muchas que hizo la Iglesia. Y pues creo que aunque se trató de cambiar la imagen de la iglesia, todavía queda esa mancha, ¿no? De las persecuciones, de la Inquisición, de las cruzadas, de esta falta de empatía por parte de la ciencia, que todo el tiempo, si hubiese sido posible, pues la religión hubiese permitido que nosotros vivamos en la ignorancia, sin educación, sin higiene básica, todo esto, ¿no? Empieza a ser ya producto de cuestión. Otro grande de esta época es Isaac Newton, que fue físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés, y él pues propuso una ley que nosotros conocemos como la ley de la gravedad, ¿ok? Y que es un fenómeno universal. También propuso leyes de la mecánica clásica y estudió la naturaleza de la luz. Yo quiero que ustedes noten pues que empezamos a entrar a una época de reconstrucción, ¿no? De entender el pasado, de entenderlo de mejor manera, ¿no? Ya no lo entendemos como se entendía en el pasado, ahora estamos reconstruyendo, ¿no? Reconstruyendo esa realidad. Muy bien, después de esta época vienen los años críticos, críticos para todo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí ya hay un papel más protagónico de la ciencia, ya la religión queda como que obsoleta, pero bueno, ahí nosotros deberíamos de señalar algunos aspectos. El principal aspecto que deberíamos señalar acá es que en el siglo XVII, siglo XVIII, se gesta una revolución que se conoce como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después entre los años 1700 y 1800. ¿Por qué? Porque para 1800 ya ingresamos a una época en donde se cuestionó todo. Si ustedes ven un poco la historia de la Revolución Francesa, van a ver, incluso hay un video en YouTube muy interesante que habla acerca de esto, van a notar que la Revolución Francesa persiguió a la Iglesia, trató de reconstruir el entendimiento del ser humano, el entendimiento de todo lo que la religión había significado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque obviamente había un resentimiento muy marcado en contra de la religión, porque ya habíamos dicho que de las tres clases sociales que existían, las dos más beneficiadas eran el clero y la nobleza, y pues mientras el pueblo se moría de hambre, ¿ok? Y mendigaba pan, en la mesa del clero y en la mesa de la realeza había vino, había buena comida, que incluso se votaba, ¿no? Entonces, todo esto marca un resentimiento, más el hecho de que no se dio avance a la ciencia, más el hecho de que no se permitió la educación, marca un hito. Y pues en 1800 a 1900, si bien en 1500 a 1700 ya había todavía un respeto hacia Dios, ¿ok? Los científicos como Galileo y Newton creían en que había una inteligencia superior detrás de todo. Entre los años 1800 a 1900 no fue así. ¿Por qué? Porque pues ya empieza la ciencia con un papel muy, muy radical a cambiar las teorías bíblicas en el entendimiento del pasado. Y principalmente se cambian tres asuntos: el origen del hombre, la geología y la cosmología. Ellos empiezan a decir, miren, no hablemos acá del origen del hombre bíblico, vamos a hablar del verdadero origen del hombre, ¿ok? Un origen biológico, un origen que tiene que estar sustentado en hechos de verdad, no en lo que nos han enseñado. Vamos a cambiar el papel de la geología. Antes la geología se entendía como que el diluvio había formado todo lo que nosotros conocemos. La geología dice, señores, no, vamos a reconstruir esto. La cosmología se entendía que todo había
nacido a partir del pensamiento, de la interacción de Dios. Pero ellos dicen, no, señores, acá necesitamos pruebas realmente. No vamos a dar pase a creer en místicas que son de años atrás, ¿no? Entonces se deja a un lado la verdad bíblica, incluso se ataca mucho a la religión en esta época. Podríamos decir que el año 1800 a 1900 es la época en donde mayor ataque hubo a la iglesia, ¿ok? De filósofos, de científicos que cuestionaron duramente la realidad, como se había entendido hasta ese entonces. Y pues Charles Darwin fue producto de ello también, ¿ok? Aparece en este contexto Charles Darwin. Ahora, hay algo que nosotros también debemos de entender, que es el asunto de que si bien durante esta época, en 1800 a 1900, se hace una persecución acérrima a las ideologías de la iglesia, también se ataca a Dios, ¿no? Y existen algunos registros de algunos filósofos, por ejemplo Nietzsche, que dicen que Dios está muerto, ¿no? Que Dios ha sido la idea del hombre, creado por el ser humano, y que hasta ahorita pues no hay evidencia alguna de que Dios haya existido y que pues nosotros podamos creer en ello, ¿no? Entonces se ataca radicalmente a la religión. El conocimiento continúa con su papel de reconstrucción en diferentes ramas de la ciencia, se empiezan a hacer descubrimientos. Si ustedes se dan cuenta, los grandes descubrimientos de la ciencia son entre el año 1900 y 2000, porque justamente estamos muy cerca de esta época, ¿ok? Ahora, se entiende el conocimiento como un proceso puramente experimental. Diríamos que aquí el método científico empieza incluso a especificarse mucho más, se empieza a especializar mucho más, ¿ok? Especificar en las disciplinas y especializar en cada una de las disciplinas. Vamos a ver cómo es que se descarta toda posibilidad de la intervención de fuerzas divinas en el proceso, de la formación ya sea de algo en la naturaleza, ¿ok? Porque ellos dicen que el conocimiento es puramente experimental, ¿ok? El método científico, como ya lo hemos dicho, se establece como la principal manera de obtener la información de cualquier hecho real o material. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que se empieza a reconstruir la ciencia a partir de tres disciplinas? Pues miren, la cosmología. James Hutton contribuye a un entendimiento ya inicial de la disciplina de la cosmología, dejando a Dios a un lado. Charles Lyell propone el entendimiento y la formación de la Tierra, dejando a Dios de un lado, ¿ok? Son grandes que empiezan a aparecer ya en una época en donde se odia prácticamente a la religión porque se sabe todo lo que hizo y pues los científicos empiezan a apreciar mucho más la verdad que pueden obtener por medio de la observación, de la experimentación, que la verdad bíblica, porque obviamente estaba manchada de sangre, estaba manchada de Inquisición, de cruzadas, de retraso científico, etcétera. Bueno, habíamos hablado también del entendimiento del ser humano. Pues aquí tenemos a dos personas que incluso antes que Charles Darwin le dan un papel protagónico a la evolución biológica. Ellos son Jean-Baptiste Lamarck, ¿ok? Que habló acerca también de la evolución biológica, al igual que Erasmus Darwin, su abuelo. Ambos tenían ideas un tanto diferentes, pero podríamos decir que de una o de otra manera proponen algunas bases de lo que mañana más tarde Charles Darwin iba a tomar y iba pues a plantear su teoría de la evolución, que muchos de nosotros lo sabemos, pues consiste en que todos tenemos un organismo primigenio desde el cual venimos, lo que postulaba por ejemplo Erasmus Darwin, ¿ok? Él decía que todos veníamos de un ancestro común, ¿no? Evolución de un antepasado común, y Jean-Baptiste Lamarck hablaba de la evolución hereditaria, es decir, que a un inicio la jirafa no era una jirafa con un cuello tan largo, sino que era una jirafa con cuello corto, y pues a medida que su ambiente fue cambiando, la jirafa fue encontrando comida en las ramas de los árboles, por lo que tuvo que estirar el cuello, ¿no? Esta jirafa tuvo un hijo que ya nació con ese cuello estirado, este hijo estiró aún más el cuello para llegar a otra parte más del árbol, ¿no? Y luego nació el hijo de este, nació con el cuello más estirado y así sucesivamente, ¿no? La jirafa llega a tener ese inmenso cuello porque obviamente hay una evolución hereditaria, dice Lamarck. En cambio, Erasmus Darwin es un poquito más enfocado, o se enfocó su trabajo más en la evolución a partir de un antepasado común, pero jamás ellos hablaron del hombre, ¿ok?
El que propone que el hombre incluso se mete dentro de la evolución fue Charles Darwin, ¿ok? Y él fue un científico destacado que planteó la evolución biológica a través de la selección natural. Y este es otro de sus postulados importantes. ¿Por qué? Porque Charles Darwin propone que hay seres, tanto animales como seres humanos, que aparecen o nacen con mejores condiciones, que pueden hacer que sobrevivan a condiciones difíciles. Y ustedes lo pueden ver eso en el tema del coronavirus. En el tema del coronavirus hay personas que tienen algunas condiciones hereditarias que vienen tal vez de papá, de mamá, que no les hacen, pues, que no les favorece para sobrevivir al coronavirus. En cambio, hay otras que sí. Les favorece bastante sobrevivir al coronavirus porque tienen algunas características importantes ¿no? Entonces, esa selección natural marca un papel importante para el trabajo de Charles Darwin, por el cual después de mucho trabajo, porque tampoco no fue fácil para él poder romper con la iglesia, porque Charles Darwin tuvo que, en su comunidad, aunque se dice que hay artículos escritos que hablan de que Charles Darwin también fue cristiano, pero muy por lo lejos de la sociedad todavía hasta este momento seguía siendo muy cristiana católica. Y Charles Darwin lo que propone es que que nosotros ya no tendríamos una unión con la iglesia porque todo viene a partir del naturalismo en sí, ¿no? O sea, el naturalismo es la fuerza impulsora que a nosotros nos ha dado la vida. Ahora, para Charles Darwin no debió de ser fácil ser aceptado en un contexto que todavía seguía siendo religioso, que seguía siendo, devoto, y pues debió de ser difícil, fue difícil en realidad para Charles Darwin llevar adelante su teoría de la evolución, pero al final lo logró, ya sabemos de su historia. Muy bien, vayamos a algunas conclusiones. Estoy dejando para ustedes en el organizador gráfico un poquito más específico el tema de la evolución. Ya lo expliqué un poco acá, ustedes pueden ir a revisar eso también para que no tengan dificultades. Tres conclusiones. Primero, la teoría de la evolución forma parte de una revolución en el pensamiento del siglo XVIII, el Renacimiento de Occidente, y mucho más grande, que buscó reemplazar las creencias bíblicas base por una que era simplemente naturalista. Y hemos visto que la evolución llega a un momento en donde la historia, la humanidad, está resentida con la Iglesia Católica porque obviamente hizo maldades en todo el poder que tuvo durante ese tiempo. Segundo, el actualismo es la metodología que requiere que los científicos fundamenten su pensamiento en observaciones que pueden hacer con sus 5 sentidos. El actualismo o naturalismo es el método que se empieza a gestar entre los años 1500 a 1700 y que llega a su clímax en el año 1800, y pues propone que todo lo que nosotros hayamos de entender como verdadero provenga por la medición, por el juicio de los 5 sentidos. Por último, Charles Darwin no inventó la teoría de la evolución porque Lamarck y su abuelo Erasmus ya lo habían propuesto en animales, mejor él explica en el ser humano y también los animales. Y habíamos dicho que John Baptist Lamarck y Erasmus Darwin, pues su abuelo, también ya habían propuesto la evolución de los seres vivos, que él mejoró a partir de su trabajo ¿cómo habíamos llamado esto? Del organismo primigenio del cual venimos todos y de la selección natural, que fueron la base del trabajo de Charles Darwin y también de Erasmus Darwin, su abuelo. Muy bien, queridos jóvenes, creo que esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos su tiempo en poder ver este video y esperamos que si tienen alguna consulta, pues podamos hacerlo por los medios oficiales de la universidad. Muchas gracias y tengan todos ustedes un excelente día. Bendiciones.